Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición especial de Tras Bastidores. Esto es un top 10 nuevamente. En este caso vamos a estar hablando de los mejores campeones universales dentro de la historia de WWC en la lucha libre puertorriqueña, porque obviamente el campeonato universal siempre ha sido un campeonato de muchos años, de mucha trayectoria. Probablemente el título más importante de la lucha libre puertorriqueña por las pasadas 3 décadas, por decirlo de cierta manera. Es un listado bien difícil de hacer. Hay más de 50 campeones universales, unos más destacados que otros. ¿Qué me dejé llevar de aquí? Creo que el impacto de su corrida, creo que en el momento en que haya pasado, la cantidad de corridas tiene algo que ver también, pero obviamente creo que más bien el impacto como campeón que pudieron haber causado tiene un valor importante a la hora de yo ponerlo aquí en este listado. Hay muchos luchadores grandes que se van a quedar fuera, y estoy bastante consciente de ello. Si ustedes tienen una opinión distinta, lo pueden dejar saber en los comentarios. Obviamente, este listado siempre es en mi opinión. Vamos a las menciones honoríficas. Voy a comenzar precisamente con un Colón. Voy a hablar de Eddie Colón. Eddie tuvo 5 reinados como campeón universal. Eddie, a diferencia de tal vez Carly, Eddie le faltó esa gran historia que lo elevara de esa manera, tal vez con Rey y ese tipo de cosas. Eddie Colón tuvo tal vez un resurgir dentro de WWC en una época donde todos los focos estaban en IWA. Y entonces eso tal vez afecta un poco su corrida, pero creo que obviamente fue el campeón o la figura que fueron creando para tal vez contrarrestar un poco el efecto que estaba teniendo IWA. Obviamente sí hay un público que siempre fue fiel a WWC, pero creo que los 5 reinados, el hecho de que Eddie siempre ha sido bastante sólido en el ring, le valen estar en este listado. Creo que lo hizo muy bien y aunque a mi entender Eddie y tanto Orlando han sido colones que han sabido tener su lugar en el roster, y eso también ante mis ojos tiene algún tipo de validez, y por eso está en las menciones honoríficas. Otra mención honorífica que voy a dar, y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con que tal vez yo lo mencione aquí, pero voy a hablar de Chicano. Chicano solo ha tenido un reinado como campeón universal, pero hay que considerar que Chicano venía de ser un campeón Grand Slam en IWA. Tuvo la mayoría de los títulos en WWC, si la memoria no me falla, no sé si es Grand Slam, pero sé que ha tenido la mayoría de los títulos de allí. Derrotó a Carlitos para ganar ese campeonato. Tuvo una muy buena corrida con excelentes luchas, porque para traerlos en tiempo y espacio, Chicano se corona campeón y en eso llega 450 a lo que es WWC. Y el reinado de Chicano, mucho de eso se basó en los clásicos que se dieron ese año entre Chicano y 450, tanto en luchas individuales como en luchas de reglas extremas, como las Jaula de la Muerte. En fin, fueron tremendas luchas entre los dos, donde se dieron con todo. Y aunque el campeonato universal siempre estuvo de por medio, tengo que darle crédito a esa corrida de Chicano, y por eso está en la mención honorífica. Y otro, que ya estoy yéndome más a la vieja escuela, Greg the Hammer Valentine, uno de los luchadores más populares de la época, de principios de los 90 y en los 80. Solo tiene una corrida como campeón universal, para mencionarlo de cierta manera, pero Greg the Hammer Valentine tuvo una corrida de alrededor de 240 días. Fue un campeón sólido, buenas defensas, se pasó en Puerto Rico, hizo su campaña, y más que nada ese gran reinado cae a manos de la primera vez que Rey González se corona campeón universal, y me parece que fue una buena forma de hacer un pase de batón, de coger un Rey que era el nene de las nenas, el famoso técnico, a derrotar a este gigante de la industria que fue Greg the Hammer Valentine en esa época. Y por eso, además de ser un campeón universal dominante, pues creo que devolvió el favor a la lucha libre puertorriqueña, y si no fuera por esa coronación tal vez de Rey, no tendríamos a una de las leyendas más grandes de la historia de la lucha libre puertorriqueña. Vamos para el top 10 y voy a empezar con el ex ECW, ex campeón de ECW, actual entrenador del Performance Center de WWE, Steve Corino. Steve Corino, para los que mucha gente no sepa, sí era parte del equipo de bookers o de guionistas de WWC en una época. Steve Corino llegó a participar en IWA, participó en WWC inactivamente, y luego estuvo una corrida de alrededor de un año, un poco más, dentro de la empresa. Fue campeón universal en 3 veces. ¿Y por qué está en este listado? Primero, porque fue un buen campeón universal. Entendía el territorio de Puerto Rico y entendía cómo usar eso a su favor.
Muchas historias en esta época fueron interesantes y yo creo que todo compaginó. Esto alrededor del 2008-2009, más bien el auge de Corino. La última vez que Corino ganó el campeonato fue en el 2011, pero fue una corrida corta y luego perdió el campeonato. Pero Corino supo hacer las cosas bien. Además de que estaba buqueando, a la misma vez llegó Rey, estaba BJ y estaba toda esa gente. Y es bien recordada su lucha en aniversario con BJ, porque ese fue el feudo. Tal vez el lápiz de Corino detrás de cámara, el hecho de que Corino estuviera allí, le dio un poco de credibilidad a que BJ se convirtiera en el campeón más joven, el campeón universal más joven en la historia. Y tiene una similitud con Greg the Hammer Valentine, que no solo fueron buenos campeones universales y tal vez campeones universales dominantes, sino que fueron campeones universales que siendo extranjeros le dieron algo para atrás a la industria. Greg the Hammer Valentine le dio el campeonato a un joven Rey González. Steve Corino le dio el campeonato a un joven BJ. Así que me parece que ambos que he mencionado dieron su granito de arena a una industria o esperando un pase generacional. Y yo creo que eso tiene su crédito y fueron buenas corridas como campeones universales. En la posición número 9 tengo a The Precious One, Gilbert. Creo que Gilbert fue un muy buen campeón universal a mi entender. Y voy a utilizar el ejemplo de la situación con BJ. BJ le dan el campeonato y a medida de que pierde el campeonato, todas las cosas, vuelve el reinado de los Colón y no había salido otra estrella tal vez interesante durante esta época hasta que no pasa el feudo del Invader contra Gilbert. Gilbert sale de IWA, se convierte en esta figura principal de WWC atacando las leyendas y luego va por ese campeonato universal luego de haber conquistado el campeonato de Puerto Rico y del Caribe y derrota a Carly y tiene una buena corrida. Gana el campeonato en marzo y creo que lo pierde en aniversario contra Apolo. Más adelante Gilbert se volvió a coronar campeón universal siendo el personaje del Super Phoenix en una lucha donde él apostó su máscara contra el título de Rey González. Así que me parece que Gilbert supo utilizar ese campeonato universal bien, se solidificó como un estelarista, porque no hacía mucho sentido que Gilbert hubiera estelarizado con Invader, hubiera hecho tantas cosas si no hubiera tenido esa consagración como campeón universal. Y valga la redundancia, es lo que está en busca actualmente en la programación de WWC. En la posición número 8, yo sé que muchos van a argumentar en mi contra con esto, pero tengo a Hércules Ayala en esta posición. Y yo sé que lo que ustedes van a argumentar, muchos de ustedes, es que ¿por qué lo tengo tan abajo? Hércules Ayala, yo sé que mucha gente lo puede recordar por ser el rival de Carlos Colón y toda la cosa, pero en esa época eran reinados de transición, no eran reinados de dominio o de tal vez de mucho tiempo, eran reinados de que, ok, Hércules Ayala le quitó el campeonato a Carlos Colón se lo quita, Hércules Ayala se lo quita, Carlos Colón se lo quita, Hércules Ayala se lo quita. Y finalmente, pues, Carlos Colón queda arriba y se queda con el campeonato. Vamos a ser honestos sobre las circunstancias. Por eso, yo no lo puedo tener más arriba. Por eso, aunque Hércules Ayala haya sido tremendo luchador, tremendo rudo, y mucha gente le guste mal, le guste más que tal vez lo que me gusta a mí, él como personaje, considero que como campeón universal fue un retador para Carlos Colón, que le quitó el campeonato y Carlos Colón volvió a recuperar su campeonato nuevamente. No siento que haya dejado una marca importante como campeón universal. Lo tengo aquí por las veces que fue campeón y obviamente porque fue uno de los primeros grandes rivales de Carlos Colón con esa contienda del campeonato universal, pero fuera de eso, a mi entender, sus reinados no tuvieron nada más destacable de por medio. Así que en la posición número 7 voy a estar hablando de Mr. 450. Lo voy a llamar Mr. 450 porque para esta época se llamaba así. Mr. 450 tiene 2 reinados como campeón universal. Voy a volver al evento de que BJ se convirtió campeón en el 2009, porque más adelante, si venimos a calcular los campeones luego de que BJ, que era de nueva generación, ganara el campeonato, pues fue Noriega, que ya era una generación adelante. No venimos a ver a alguien, una figura nueva con ese campeonato universal, tal vez hasta Gilbert. Y luego más adelante, pues en la figura de Mr. 450, que tuvo un muy buen reinado, 200 y pico de días como campeón, le quita el campeonato a Chicano en la Jaula de la Muerte, feudo con Carly, luchó con Misterio, estuvo Jeff Hardy envuelto por ahí, tremendas luchas con Chicano, tremendas luchas con Sensacional Carlito, en fin,
El reinado de 450 fue muy muy bueno, fue la cara de la empresa. Un 450 que en el pasado había sido junior completo y no se le había dado la oportunidad. Incluso él se va de WWL sin haber sido campeón mundial y entonces WWC tal vez lo eleva a ser un estelarista y se convierte en un estelarista y obviamente pues hemos tenido uno de los mejores, si no el mejor luchador de esta generación de ahora. Yo creo que en manos de Star Roger y 450 está ese premio de los mejores luchadores de la actualidad en Puerto Rico. Y yo creo que gran parte de eso viene con este reinado. Tal vez las últimas grandes luchas que tuvo WWC en cuanto a calidad en el ring vienen con 450. Y en su segundo reinado, que fue un reinado súper corto, fue de un día que él gana el campeonato contra Rey y después lo pierde contra Thunder y Lightning, contra Thunder, de Thunder y Lightning. Pero siento que la marca de su corrida como campeón universal tal vez para la empresa fue interesante por la llegada de otros talentos que pudieron competir y dar una muy buena lucha y que el interés del fanático estuviera ahí. Yo creo que tal vez una de las últimas veces que el fanático estuvo bien envuelto era con 450 como campeón. Y número 2, porque este reinado catapultó a 450 más allá de... Él hizo su lucha de Insurrection y eso lo levantó, pero lo que lo mantuvo en el tope fue esta coronación como campeón universal, así que por eso lo tengo en la posición número 7. En la posición número 6 tengo al Invader número 1. Es bien raro que Invader no esté en un listado siendo uno de los top, pero como campeón universal tenemos que decir que siempre el Invader fue, lamentablemente tal vez decir que la sombra de Carlos Colón no es tal vez tan acertado, pero sí el Invader era el de la segunda lucha estelar, el del campeonato de Puerto Rico, el del campeonato del Caribe, el que tenía el feudo, el segundo feudo más importante. Y no es hasta el 1992 que el Invader hace su cambio a rudo y se enfrenta a Carlos Colón, le quita el campeonato universal, tiene una de las promos famosas que es cuando agarra el título y dice que el título todavía apesta a Carlos Colón. La primera vez que vemos tal vez al Invader cambiar de bando de cierta manera. Obviamente siento que esto viene forzado por unos eventos que pasaron antes de eso, pero creo que fue una buena corrida, ganó el campeonato en 2 ocasiones. Lo tengo aquí tal vez por el impacto de haberlo visto como rudo, el interés que pudo generar esa historia fuera de que y fue de estas historias que generó interés porque la empresa iba mal. Luego del incidente de Bruce Brody, muchas cosas cambiaron en la lucha libre en Puerto Rico y tal vez esta historia fue la punta de lanza para que se fuera arreglando un poco la cosa para ellos. Así que por eso le doy crédito a él como campeón universal y le doy crédito pues por la historia que lograron hacer y contar entre el Invader y Carlos Colón con ese campeonato universal de por medio. En la posición número 5, Sadistic Steve Strong solo tiene un reinado como campeón universal, pero lo suficientemente dominante para hacer esta lista. Sadistic Steve Strong, un personaje diferente, feudos con TNT, feudo con Carlos Colón, feudo con el mismo Invader. Steve Strong fue un rudo diferente. Chiqui Star de su mano y obviamente el hecho, y lo mencioné en el esto de los micrófonos. Chiqui Star tiene un micrófono espectacular, uno de los mejores haciendo promo en Puerto Rico. Steve Strong sabía defenderse también porque y yo sé que mucha gente en aquella época tal vez le prestaba más atención a lo que decía Chiqui Star porque era en español. Pero Steve Strong siempre tuvo un buen don de palabra y en su tipo de promo, y ahora que uno lo ve dice, coño, lo que está diciendo Steve Strong es una muy buena promo. Y yo creo que además de eso, además de todo, Steve Strong fue un buen campeón universal, un campeón universal dominante y un campeón universal que le brindaba odio y temor a la fanaticada, y yo creo que eso es importante. Y es por eso que cuando Steve Strong pierde ese campeonato universal, es tan importante en la lucha libre puertorriqueña cuando Carlos Colón finalmente lo derrota y lo saca de la WWC. En la posición número 4 tengo a Carly Colón, Carlitos Caribbean Cool, como lo quieran poner. Creo que Carly, además de tener 17 reinados como campeón universal, muchos pueden pensar que es excesivo. Y sé que van a decir que Carlos Colón era el dueño de la empresa y toda la situación. Carly empezó a calentarse, empezó a sonar. Sí, en WWE lo usaron muy bien. En WWC muchas de las veces no lo han sabido utilizar. Y yo
estoy completamente de acuerdo con la gente que dice que donde peor buquean a Carly es en WWC en los últimos años. Pero cuando Carly empezó, que se convierte en campeón universal, que es la figura principal para enfrentar a Rey González, que se convierte esta guerra por el campeonato universal, tuvo un impacto. Todos recuerdan cuando Rey y Carly se unieron para enfrentarse a Thunder y Lightning. Yo creo que Carly fue esa transición de los 90 al 2000. Él fue una figura importante en que eso pasara. Mucha gente siguió esta historia. Muchos saben cuál es el estilo de lucha libre que da WWC, así que no creo que haya ningún tipo de reparo en tener que poner a Carly como uno de los mejores campeones universales, porque en los últimos tiempos en el ring te lo ha dado, y a principios de su carrera el impacto que tuvo como campeón pues fue importante, lo quieran negar o no. Yo no siento que tu impacto como luchador tenga tanto que ver con que tal vez tu papá te haya puesto en una oportunidad mucho más sencilla. Yo creo que tú el impacto lo generas. El hijo de Rey González no generó tanto impacto fuera de la historia con Carly, y el público no lo compró por más de que fuera hijo de Rey González. Así que tienes que tener algo, y Carly lo tiene. Por más que a la gente no le guste o no le guste, que sea bueno en promos, que no sea bueno en promos, a mi entender Carly tiene que estar en este listado y pudiera estar más arriba todavía. En la posición número 3 tengo el primer campeón universal desde que se cambia el nombre a esto después de la lucha de Flair y Carlos Colón. El primer campeón universal fue Abdullah the Butcher, el eterno rival de Carlos Colón. Yo sé que esto tal vez es para gente que sigue la lucha libre de mucho más tiempo, pero Abdullah the Butcher fue uno de los grandes rudos de Puerto Rico. Como campeón siempre pues podía causar esa intimidación, y obviamente está en este listado tan arriba pues porque fue el eterno rival de Carlos Colón, porque fue el primer campeón universal, y obviamente eso genera algún tipo de impacto, y que una figura como Abdullah, que es un Hall of Famer al igual que Carlos Colón, tuviera ese campeonato, tal vez le brindó algo de estatus. Y pues el campeonato universal se saca con Ric Flair, ¿me entiendes? Que es una de las estrellas más grandes, uno de los mejores de todos los tiempos. Abdullah gana ese campeonato. Yo siento que el prestigio que le brindó al campeonato, que Abdullah fuera el primer campeón ante los ojos del mundo de la lucha libre, pues es importante. En la posición número 2 tengo a Carlos Colón, 26 veces campeón universal. Era el dueño de la empresa, era la figura más grande de la lucha libre, probablemente la figura más grande que la lucha libre ha dado en cuanto a términos de fanaticada se refiere. El héroe, el Hulk Hogan boricua, vamos a ponerlo así. El público detrás de él, múltiples veces campeón universal. Yo siento que de cierta manera mucha gente le va a quitar el crédito porque la empresa es de él, y pues en esa parte uno puede decir, pues se estaba acomodando y qué sé yo. Pero es como menciono, el impacto que causa Carlos Colón en la fanaticada, o causaba Carlos Colón en la fanaticada, era genuino. No era porque él se pusiera en la situación, el público lo compraba, el público lo quería. Pues tú no puedes hacer nada contra lo que quiere el público. Yo siento que las oportunidades se ganan. Y Carlos Colón tal vez podía tener una oportunidad más fácil porque era su empresa, pero si el público no hubiera querido que fuera Carlos Colón, pues no podía ser él. Él no podía acomodarse. El público quería que fuera él contra esos villanos. Tengo más o menos la misma opinión que tengo de Carly. El hecho de que ellos sean dueños de la empresa y tema de arriba y que eso, no, para mí no justifica el impacto que pudieran tener en el mundo de la lucha libre. Así que Carlos Colón, le gusta a mucha gente o no le gusta a mucha gente, probablemente uno de los mejores campeones universales. Lo tengo en la posición número 2 porque ahora voy a explicar por qué está en la número 2. Lo mismo con lo que lo estoy defendiendo, también lo critico. Muchas de esas veces que pudo haber sido campeón universal, pudo haber sido porque no había más nadie, porque algún talento se fue y tal vez era el to-go guy para darle el título. Pudo haber sido de esas 26 veces, 6 reinados pudieron haber sido de transición. O sea, honestamente, por eso no lo puedo tener más arriba, porque lo que en una parte lo pongo como defensa, también lo pongo en su desventaja. En la posición número 1 tengo a Rey González como el mejor campeón universal de todos los tiempos. Creo que el campeonato universal tiene mucho que ver con la leyenda de Rey González, y me explico. La primera vez que Rey se corona como venciendo a Greg the Hammer Valentine, lo que lleva a Rey a convertirse en el rudo principal de los 90. Una de las historias más famosas de WWC es haber perdido ese campeonato universal, que es cuando hacen el ángulo de la finca, que golpea al Invader, que le escupe la cara a Carlos Colón, pasan aniversarios, Rey se vuelve a coronar campeón.
Rey tiene feudos con Carlos Colón esos subsiguientes años. El campeonato universal estuvo envuelto también cuando Carly entra a la historia. Rey González más adelante se va a IWA, regresa otra vez como el Cóndor con el torneo del campeonato universal, y entonces ahí es más como un de esto de asesor. Rey ha sido 21 veces campeón universal, y yo creo que, como mencioné, Carlos Colón tal vez era en una época diferente de lucha libre, pero en el y no le sumaba. Carlos Colón era el campeón, lo perdía, lo volvía y lo recuperaba ante ese extranjero que venía a atentar contra su patria, vamos a ponerlo así. En el caso de Rey González era distinto, porque el usar el campeonato universal era el medio para que Rey cambiara de bando, para que Rey se convirtiera en Rudo. Si Rey no se hubiera convertido en Rudo, tal vez no hubiera sido la leyenda que hoy en día. Rey cambiando de bando tal vez detrás de ese campeonato universal. El campeonato universal tiene un significado, a mi entender, más grande, o un impacto más grande en la carrera de Rey González que lo que pudo haber tenido en la carrera de Carlos Colón. Y yo creo que por eso ese cambio que pongo allí es por lo que pongo a Rey González por encima de Carlos Colón como el mejor campeón universal de todos los tiempos. Así que nada, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu campeón universal favorito? ¿Qué campeón universal que no mencioné te gusta a ti? Obviamente no menciono a Vic, no menciono a Blitz porque los sacaron del listado, no están en el listado oficial de campeones universales, así que obviamente por eso no los mencioné. Les pido que compartan este video con sus amistades, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones, los espero en los comentarios. Y más que nada, me están pidiendo a través de los comentarios, y gracias a ustedes por la acogida en los últimos videos, que hable de la situación actual de WWC. Y ese video va a estar subiendo próximamente porque quiero hacer algo diferente a lo que típicamente son mis videos, y es por eso, pero esperen lo que los voy a estar complaciendo con lo que es mi opinión acerca de la situación que está pasando de WWC actualmente. Así que nada, nos vemos en una próxima edición de Tras Bastidores. Se cuidan.